Bienvenidos queridos amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de La Asistencia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial desde la perspectiva, desde las retas, cascaritas, básquetbol de la comunidad, básquetbol de los deportivos, básquetbol de las deportivas, del básquetbol universitario, amateur, profesional, básquetbol internacional. Lo hablaremos desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de cada uno de los tres integrantes de La Asistencia, en el cual estaremos analizando prácticamente los cambios que ha habido en el básquetbol. Pero yo creo que el más controversial de los últimos tiempos, porque durante prácticamente 2, casi 3 décadas, el cambio de las reglas fue, digamos que imperceptible. Pero hoy tenemos un tema muy específico en el que mucha gente está dando de qué hablar, mucha gente está en contra, mucha gente está a favor, y estoy refiriéndome al Gather Step o paso cero, ¿no? Entonces quiero que Harry cuanto Isra nos puedan explicar desde su perspectiva qué piensan sobre el paso cero, si le ha hecho un bien al básquetbol o como otros dicen que no le ha hecho un bien al básquetbol. No sé quién quiere empezar, Isra, Harry. Yo creo que sí le ha hecho un bien al básquetbol. Yo no lo entiendo. Para mí es aumentar pasos. O sea, obviamente si nosotros vemos que la NBA es como el parteaguas del básquetbol internacional, con lo cual yo no estoy de acuerdo. En la NBA hasta cierto momento se permitían ciertas cosas que los árbitros no marcaban. Ajá, desde siempre. Como 20 pasos caminando sin botón. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué hizo la NBA? O el inicio del drible, ¿no? O sea, yo recuerdo que por ver mucha NBA en el básquetbol escolar en las canchitas, precisamente en Oceanía, muchas veces tenemos el error de avanzar antes de votar. Uh-huh. Viola el árbitro, ¿no? Y en la NBA sucede prácticamente en todos los partidos todo el tiempo. Pero el jugador avanza sin votar, ¿no? Y no pasa nada. Pero es NBA, tenemos que entender eso. No, pero es que al ser el parteaguas del básquetbol internacional, dejemos claro que yo no estoy de acuerdo en eso, que se me hace una tontería. ¿Qué pasó? Impusieron esa regla porque dijeron, todos están caminando, mejor cambiamos el reglamento. Porque ya están acostumbrados a eso. Yo lo interpreto así. Okay. Y ya a nivel internacional, que se busca a nivel empresarial, que sea un espectáculo para que la gente lo vea, todos, sean conocedores o no, adoptaron esa regla. Yo creo que esa evolución del juego, todos tenemos que acostumbrarnos, está bien porque los deportes para mí todos cambian con el tiempo y con la sociedad, con el gusto de la gente. Ajá. Para mí el deporte no es espectáculo. A mí no me importa, por ejemplo, en el fútbol, a mí me gusta ver fútbol. Si mi equipo gane como gane, 1-0 con que gane, pero hay gente que no. ¿Por qué? Porque la gente lo toma como un espectáculo, como ir a una obra de teatro, vamos a decirlo así. Ajá. Entonces, ¿qué quieren? Espectáculo, y por acá, por acullá. La NBA, los empresarios de la NBA y la liga, viendo eso, impusieron esa nueva regla porque da más opciones a los jugadores ofensivos de hacer más cosas. Obviamente la defensa tiene que evolucionar con respecto a eso. O sea, yo no estoy en desacuerdo, pero sí es así de... Digo, es algo muy importante porque lo estamos mencionando. Durante prácticamente 2, casi 3 décadas, el cambio al reglamento del básquetbol fue casi imperceptible, ¿no? Es decir, sí se hicieron como otras varias modificaciones en las cuales no era tan perceptible. Yo pregunto con nosotros, porque nosotros vivimos ese básquetbol antes del paso cero, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿ustedes cómo lo tienen esa percepción? Porque esto no tiene poquito. El paso cero empezó en el 2017. Yo creo que los expertos en el deporte, al agregar esta nueva regla tan controversial, sabían que la gente iba a saltar y por eso le llamaron paso cero. Pero al final de cuentas es un paso más. 2 más 1 son 3. Es decir, no iban a decir, les vamos a permitir otro paso más. Paso cero se escucha más suave, ¿no? Que la más gente profesional. más profesional.
No, y hoy la gente de la vieja escuela, la gente que sí jugó, que vio jugar, no sé, a Charles Barkley, incluso Clyde Drexler, Larry Bird, que en ese entonces no había tanta viola o tanto travel, me refiero a tanta violación al reglamento como lo hay hoy en la actual NBA, donde nosotros sabemos el trabajo de los árbitros, que muchas veces son, ¿cómo se dice? De la perspectiva de cada árbitro. Tiene un nombre, no recuerdo ahorita. Desde la perspectiva de cada árbitro que dice, bueno, esto lo voy a dejar pasar, a sabiendas que el básquetbol NBA es un espectáculo, ¿no? En algún momento lo platicaba contigo, donde si tú recuerdas todavía en los 80s, la manera de botar el balón era más así, con rígida, la mano más rígida. Magic Johnson empezó a como hacer ese cambio, donde en algún momento llegó Allen Iverson con su crossover. Antes no se podía botar arriba de la cintura. Allen Iverson en un movimiento alzaba su balón por encima de la cabeza, ¿no? Entonces sí hubo como cambios durante todo este proceso, pero el step back, ¿no? Ese sí fue algo que la gente empezó a hablar y que no estaba de acuerdo, y yo conozco mucha gente de la vieja escuela que no está de acuerdo. Ustedes como jugadores, tú como jugador profesional, ex seleccionado nacional, ¿cómo consideras el paso cero a ti? ¿Tú cómo sientes que te ha afectado en tu juego? Si tú lo ocuparías, si tú lo ocupas, ¿qué es lo que tú piensas? Yo creo que el paso cero, bueno, ahorita como lo decía Kemer, todos los deportes van evolucionando, entonces, y hay que aprender a tomar ventaja de ello. Y yo creo que para mí el paso cero apenas, o sea, no sé si inició como en el 2017, por ahí. 2018, sí, pero obviamente... Apenas yo creo que este año, el año pasado, comenzó a tomar más fuerza en el aspecto de que había mucha controversia de que quién lo marcaba como viola, quién no. Concuerdo con Kemer que hay que adaptarse a lo nuevo que vaya pasando. Difiero un poquito con el tema de ver ganar a tu equipo como... Eso es lo que quieres, ¿no, carnal? Ver ganar a tu equipo. ¿No? ¿Sí o no? Pero, regresando al tema del paso cero, bueno, yo creo que también hay que poner un parteaguas, hay que separar en una vitrina la NBA. La NBA está compuesta de, para mi punto de vista, super atletas, super jugadores, pero al final de cuentas es un show. O sea, es un espectáculo y vende, y saben que ellos van a vender, y ese espectáculo, a pesar de, para mi punto de vista, a pesar de que vas a ver ganar a tu equipo y existe la competitividad, pero también eso no quita que no deja de ser un espectáculo, porque si te vas a las reglas FIBA, yo creo que reglas FIBA, por eso tanto jugador europeo principalmente que hay en NBA dice que es mucho más fácil jugar en NBA que jugar en FIBA. Entonces, sí son mucho más estrictos con las reglas, que ha ido pasando año con año. NBA pues trata de poner dificultad, ¿verdad? Para que no se vuelva aburrido el juego. ¿Qué pasó? Todo el mundo empezó a meter triples, pues que dijo la NBA, vamos a echar la línea de 3 más atrás. Cosa que para los superatletas que hay en NBA no existió gran diferencia, porque ya empiezan a meter desde media cancha. Creo que en las Filipinas ya hay 4 puntos. Algo así, algo había escuchado, la verdad no he investigado ni visto, pero creo que sí había escuchado algo de eso. Fíjate que ese punto en NBA yo no he visto como tal que ocupen el paso cero en NBA. A ver, vamos a ver esta temporada. Es que como dices, se ha dado más en los últimos años, aunque está desde el 2017, pues obviamente es un proceso. Es un proceso tanto para entrenadores en el método de la enseñanza, porque tú lo decías, es una herramienta en el cual tú puedes tener ventaja, y es decir, no es que me afecte a mí como jugador o como entrenador que los demás ocupen paso cero, porque también es algo que nosotros podemos... yo creo que la estética del juego es a lo que a todos les salta. Lo que tú decís ahorita, que los europeos decían que es más fácil jugar en la NBA, incluso Damian Lillard, que es un killer, o sea, él es alguien que 1-1 es difícil que alguien lo detenga. Además, yo creo que Steph Curry actualmente es el mejor tirador de la NBA. Él decía que él
para él es más complicado jugar FIBA, ¿no? O sea, Sí, Demian por Lillard lo decía, las ¿no? reglas, o sea, Es más complicado para mí, porque tú has visto, bueno, si hemos visto los juegos, desde los Juegos Olímpicos, Mundiales, a los de la NBA les marca muchos pasos. sí, es porque lo acaban de mencionar ahorita, o sea, en NBA o sea, yo creo que no debemos de perder ese punto, ese foco que es un espectáculo la NBA. Eso es algo, o sea, a lo mejor no la marca, no la define, pero es algo súper importante para la NBA. Que a pesar de eso, o sea, son súper atletas que... Ese es el a la punto. bestia. Ese es el punto. Yo- Son súper atletas. Es decir, ¿qué otro país que tiene seguimiento desde niños con toda la tecnología que les dan todos para ser unos súper atletas, para dar el espectáculo que dan? Latinoamérica, Europa, que a lo mejor no tiene pues todas estas bases, tiene que hacerlo de otra manera. Tú ves a Jokic con con el cuerpo que ocupa, la inteligencia que ocupa sin ser un superatleta. Luka Doncic, ¿no? Por ejemplo. Cuando llegó a la NBA él dominaba y lo veíamos nosotros, obviamente no es así, pero lo veíamos jugando tan fácil, sin cansarse, porque él ya traía esa situación. Decía, a ver, en Europa me enfrento en mi ofensiva contra 5, no contra 1, no es 1 contra 1, es uno que quiera hacer ofensiva contra 5. Entonces tengo que hacer uso de todos los demás jugadores. Obviamente me caen 2, 3, porque es diferente la regla. No, y todos rotan, o sea, Sí. es que eso es algo bien diferente, a eso iba, o sea, Europa son fundamentos, o sea, en Europa si tú quieres llegar a la ACB, o sea, desde tus categorías inferiores te enseñan a manejar fundamentos, o sea, lo tienes que saber, o sea, a mí me tocó jugar en el profesional y no sé, a lo mejor se escucha mal, pero, o sea, llegas al profesional, universitario, y muchas veces no saben los jugadores moverse en defensa, o sea, en una zona no saben cómo recorrer los espacios que hay que ocupar, o sea, principalmente todo el mundo nos fascina la ofensiva, pero la defensa, o sea, si no sabes jugar defensa ya en una zona, le das en la madre a tu equipo. Durísimo, Entonces, durísimo. En Europa, en Argentina, todos ellos desde pequeños los enseñan a manejar eso, a saberse mover. Y en la NBA no es tanto eso, o sea, porque al jugador americano le fascina ocupar su talento y jugar en 1 contra 1, pero la defensa, hay veces que, o sea, en NBA no se ve, ¿sabes cómo? O sea, en NBA dejan 1 contra 1, todos abiertos, y como ves, si ya te chingaste a tu jugador, ya la canasta es sencilla entre comillas. Pero los demás jugadores abiertos, ¿sabes? Mientras yo tenga el mío, listo. Y en FIBA no es así. No, es que en la NBA incluso son otras reglas, es decir, Exacto. tú tienes que traer marca personal. Si tú sueltas a tu jugador, es viola, ¿no? Veamos, por ejemplo, o sea, cada vez que en la ofensiva van y ponen una pantalla, no hay un ajuste. O sea, en el básquetbol FIBA, podemos verlo como dice Israel, en Argentina, en toda Europa, haces el ajuste para que no se vaya el jugador y hacen un cambio y luego se regresan. Yo estaba analizando, obviamente en los highlights, y en los partidos que he visto, que en la NBA no existe ese cambio. No, es cambio de jugador switch y Y se poquito chingó uno contra y les uno. tiro tanto la Ajá. mano, pero si ya dejó al otro, es problema del otro, ve con él. Sí. Y entonces por eso se facilita tanto los tiros de 3, porque al ser superatletas, al estar tan entrenados, les das 30 centímetros y ya te tiraron un triple y lo metieron. Sí, es bien fácil ver los scores Sí, de las ligas europeas, Sí, claro. de cualquier otra parte del Exactamente. mundo, a la comparación de Ahora, los scores de NBA. Ahora, me acabo de acordar, tú que lo mencionas, cuando un ruso compró los Nets, hace algunos años, llegó el dueño y empezó, como en una rueda de prensa, a exponer esta situación y a poner a sus jugadores a hacer pues lo que te enseñan de niño para coordinar. Ok. No podían, porque su juego es diferente, porque esa coordinación, su coordinación era distinta. Entonces los ponían a trabajar con una pelotita así de goma y no podían. Sí, fue lo que tú mencionaste en otro episodio pasado, ¿no? Ajá, pero porque, o sea, vamos a verlo desde el punto de vista cultural.
La cultura americana es distinta porque ahí les fascina el uno contra uno, les fascina el espectáculo. Cuando yo me di cuenta que el deporte en Estados Unidos, el básquetbol, que es lo que nos atañe en este momento, era un espectáculo como ir a una obra de teatro, cuando vino aquí a México en un partido de pretemporada, Clippers San Antonio. Ah, ok. Es famoso el video donde Manu Ginóbili agarra la tabla y se pone a dirigir, fue en ese partido. Un partido de pretemporada, pero Clippers traía a Chris Paul, Blake Griffin, Jamal Crawford, DeAndre Jordan, y en San Antonio, todo San Antonio, o sea, Tim Duncan, Parker, todos ellos. Ajá. Y jugaron bien. No fue que lo tiraron a la basura. Ay, pretemporada, no nos vamos a lesionar. No, llegaron, dieron un espectáculo, jugaron bien. Pero en ese momento yo me di cuenta que dije, changos, esto es como ir al teatro, ir a la ópera. Es un espectáculo y así lo tratan. Entonces, obviamente... Y no solo es una obra de teatro, no solo es un espectáculo. Debemos de entender que es un negocio. A eso iba. Entonces, al ser un negocio, tienen que ir con los gustos de la gente. Ajá. Tú lo mencionaste una vez. Con ¿cómo se llama el jugador que usa su bandita mexicano? Que jugaba en Mexicali, que tiene un problema en la oreja. Mata. Ajá. Tú me dijiste, ¿matas prospecto para ir a la NBA o ya le ofrecieron en la NBA? Y yo te dije, ¿por qué? Porque parece pocho, porque es pocho, porque va a traer ese mercado. El mercado, claro. Puede que no sea un gran jugador, que sí es un gran jugador. Es que eso es algo inherente del ser humano, donde todos buscamos esa identidad. Y ver a alguien como tú dentro de la cancha que te representa, entonces, pues obviamente es y los estadounidenses, exactamente. en cuanto a eso, se ven reflejados. Son ¿no? magos, porque entonces ven culturalmente cómo, o sea, los gustos de la gente, cómo van cambiando. Entonces, el básquet ya más puro, como el europeo, ya no gusta tanto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya es ir a un evento donde vas con la novia, vas con los amigos, pero solo vas a ir una vez. No es que digas, me gusta cómo juega el equipo de la ciudad donde vivo. Voy a ir a ver el juego, a ver el espectáculo, compro mi abono. ¿Eso te refieres a europeo o a NBA? NBA. Bueno, pero En Europa, en espérame. NBA, güey. Pero a lo que... La gente es súper fanática de sus Sí, equipos, güey. pero también están enfocados a los de una sola ocasión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué te refieres con una sola ocasión? Yo no he ido a ningún partido NBA más que ese. Güey, tú ni has ido a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos estoy seguro que también hay gente así, hermano. No, güey. No, yo... De una sola ocasión. Yo digo que no. Yo digo que solamente la gente... No lo sé si estaría buena una encuesta. Digo que en en Europa son fanáticos al fútbol y al básquetbol, güey. En Estados Unidos están igual, güey. El fútbol americano, bueno, el fútbol soccer, ¿no? Pero fútbol americano, béisbol, básquetbol, o sea, güey, bonos se venden... Bueno, sí, claro. O sea, y vea qué precios, güey. Y la gente claro. va, güey. Por cierto, Es me más, tocó estar... Hay un fan que cuando regresó Michael Jordan a jugar, vendió su casa para ir a ver el regreso de Michael Jordan, ¿no? Sí, güey, o sea, yo ahí sí diferiría contigo, Kemer, en ese aspecto de que haya gente. O sea, aquí... Es que también aquí por la X economía aquí son muchas no da, circunstancias que principalmente entran para es eso. hacer eso. Yo digo que allá las personas, más del 50% es de constantemente. ¿Por qué? Porque eso juega un papel muy importante. La economía te lo permite allá, güey. O sea, un pinche boleto, a lo mejor, no sé, hablando al aire, güey. De los más baratos, que sean $100, güey. 50 en Cleveland en playoffs hace como 2 años. O sea, sacaron la gente sin pedos lo puede pagar. Claro, O sea, para estar yendo semana tras semana, o Claro, 2-3 veces a la semana, güey, sin pedos, güey. Entonces, yo creo que ese sí sería un tema en el que diferiría contigo, no creo que... Yo digo que a lo mejor es como extranjeros, como que vas a una ciudad o vas a ver, mi equipo de mi ciudad está aquí, entonces a lo mejor vas y dices, bueno, pues por eso... O en general un partido. Yo frecuentaba mucho la LNBP en inicios de la década de los 2000, ya estaba bien chavito, ¿no? Del tema de la ola roja. Y yo recuerdo que en ese entonces costaba 20 pesos la zona azul, la zona naranja, y la zona azul, que era más abajo, estaba creo que, no recuerdo si 30 o 50 pesos, no recuerdo bien. El tema es que la zona azul
siempre estaba vacía y dices, 50, aunque fueran 50 pesos, bueno, no vacía, pero sí había muchos lugares. Bueno, que 50 pesos en esa época no son 50 pesos ahorita. No, yo lo sé, ¿no? Pero a eso vamos, lo que dice Isra, allá $50 la gente sí lo paga, ¿no? Claro, claro. O sea, digo, regresando al tema, Okay, por ejemplo, algo, yo creo que el único equipo en la historia de la NBA, el único equipo que se vio diferente fueron los Spurs de San Antonio en la hora de Duncan y Popovich, ¿no? Parker y Ginobili. ¿Por qué les digo esto? Porque tú y yo habíamos platicado en algún momento en una teoría conspiranoica de que Popovich tenía ese equipo y era campeón jugando con la base del básquetbol, ¿no? Rotando el balón, con fundamentos, pase y corte, etcétera, ¿no? Unas mañas increíbles. Exactamente. A la defensa. Pero aquí va lo importante, donde yo me di cuenta, dije, ¿qué está pasando? Y a partir de ahí, aunque estuviera Popovich enfrente con buenos jugadores, ya no ganó nada, incluso no entraba a playoffs. Yo me di cuenta desde que la Marcus Aldridge entró, recibía el balón, siempre de espaldas al aro, jugando 1 contra 1 como se juega en la NBA. Sin embargo, a mí me extrañó porque dije, son los Spurs de San Antonio, algo a lo que no nos tenían acostumbrados. ¿No? Entonces, él me dijo algo, dijo, es que posiblemente le dijeron a Popovich, tienes que dejarlos jugar, ¿no? Sí, porque fue un cambio Se me hace muy raro, fue un cambio muy muy radical, ¿no? O sea, Cuando entró la Marcus Aldridge, recuerdan qué jugadores todavía estaban. Todo estaba, me acuerdo que todo estaba Kawhi Leonard, estaba, o sea, sí había, todavía estaba Duncan y Parker y Ginobili, todavía estaban. Pero es que Digo, ya en sus últimas, pero estaban. Pero estoy de acuerdo. Y si no, corríjanos en los comentarios, por favor, o recuérdenos. O sea, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, la corrección. Voy a buscar más números para corroborar esta información, pero también es cultural. O sea, ahí lo vemos. O sea, a nosotros, a mí personalmente, me fascinaba el juego de San Claro. Antonio. Era bonito, era un básquet que es más, que permeaba más en la ideología del básquet internacional. Y que estaba lleno de internacionales, ¿no? Y de Argentinos, jugadores que Greg Popovich, francés, Greg exacto. Popovich tan solo, Ajá, de y Duncan. él era un mago, porque no solo fue entrenador, también tenía injerencia por contrato, injerencia en las decisiones del equipo. Entonces, no le podían cambiar los jugadores tan fácil como se hace actualmente. Entonces, culturalmente le dijeron, déjalo jugar, nos va a dar dinero, porque no deja de ser un negocio. Les voy a dar otro ejemplo. Pero ¿tú crees que sea negocio que no ganen? O sea, está muy raro. Pero es que para mí no. Yo les voy a dar un ejemplo, cambiando un poco el deporte. Pero lo que siempre habías mencionado, para lo que uno sea para mí, para Irro, para ti, no es la generalidad. Pero que la gente comente qué opinan ellos. 2002, Mundial, Corea-Japón. Alemania iba de favorito para el Mundial. Llegó a la final anotando un gol. 1-0, 1-0, 1-0. No era un juego espectacular, era un juego efectivo. Ajá, Brasil, ¿no? Brasil no era el favorito, con ese yoga bonito, con todas las ¿Quién estrellas. venía? Ronaldinho, Ronaldo, Cafú, Kaká. Adriano, Kaká, ¿no? El yoga bonito, Carlos, el yoga sí, sí. bonito. O sea, era para que ellos fueran los favoritos indiscutibles en el universo, ¿no? Pero Alemania llegó favorito. Entonces, ahí dije, a ver, ¿por qué estás buscando espectáculo si la gente quiere ver ganar a tu equipo? Tú también A quieres su ver equipo. ganar a tu equipo. No. O sea, la gente quiere ver triunfos. Sí. Ajá. Entonces, los estadounidenses no lo ven así. Porque en su negocio, o sea, en su... Sí, eso me queda claro. Los estadounidenses quieren ver economía más que cualquier otra cosa. O sea, tanto es así que cuando firman a alguien y ven que tienen problemas de lesiones, prefieren no firmarlo, ¿no? Sí, claro. Porque no, o sea, ¿qué pasó ahorita con Zion Williamson? Yo te pregunté ayer, ¿y Gordo no jugaba? Y tú me comentaste algo muy interesante. Sí, pero se lesiona más rápido. Entonces no es inversión. Porque yo quiero invertir a largo plazo. Porque los 200 millones que yo te voy a dar, en esos 5 o 6 años, me van a reportar 10 veces más. Entonces yo te necesito sano. Y te necesito representando algo. Porque tú ya no eres un jugador. Ya representas una franquicia que tenemos tales valores.
Ajá, eso también es muy interesante. Entonces, vamos a verlo culturalmente. O sea, yo lo decía, subimos un post alguna vez, la vestimenta. Cuando Allen Iverson llegaba vestido de rapero, y todos venían vestidos de raperos y de pandilleros, la NBA dijo no. Aquí hay un dress code, vamos a imponer un dress code porque nosotros no somos un antro de pandilleros, somos una empresa seria. Ajá. Híjole, pero es que también eso, o sea, ni siquiera eran pandilleros, o sea, Claro que querían no ser eran pandilleros, No. pero tú no puedes ser pandillero cuando un deporte como es la NBA de tanta exigencia. Pero se vestían Sí, así. sí, claro. Entonces el problema era ese. Ellos se vestían de una manera que en la generalidad afuera... O sea, pero en un momento en la NBA, ¿cómo llegaba Russell Westbrook? O sea, ¿cómo llegaba LeBron James? O sea, la manera... Para mí el dress code no es nada de lo que los jugadores podrían hacer, ¿no? No, O pero sea, no sé, yo no juzgo, digamos que cómo vengan vestidos, pero si tratamos de hacerlo, ¿qué es más ridículo, la vestimenta de Allen Iverson o la vestimenta que hoy se cargan los jugadores? Es ¿no? lo que yo decía. ¿Por qué ahorita con esta vestimenta tan ridícula? ¿Walk? No. Oh, ¿Por qué con sí. vestimenta walk? Sí. ¿Por qué con esta vestimenta tan ridícula? Nos van a cancelar por decir... Ajá. ¿Por qué con esta vestimenta tan ridícula, donde no se ven, no tienen una imagen corporativa, no les ponen un traje corbata mínimo o mínimo casual? Como se vestían despuesito, Jermaine O'Neal dijo, sí, me ponen dress code, pues yo voy a hacer el mejor vestido. Y llegaba con su traje de 3 piezas, su corbata, así. Okay. Todos los jugadores. Entonces, es esa imagen corporativa. Pero también los jugadores en la actualidad quieren atraer a los mercados de gente que van a ser fieles. Y también ha cambiado un poco en los entrenadores, ¿no? O sea, es decir, antes Phil Jackson, Pat Riley, todos venían vestidos de traje, Don Nelson, Chuck Daly, y hoy tú los ves con pants. Por ejemplo, el entrenador de los David Ham, ¿no? De los Nets. Jason Kidd también, ya traen pants, ya no vienen de traje. O sea, uno está acostumbrado a verlos así. Y yo creo que es lo que pasa, por ejemplo, con el tema del paso cero, regresando al tema. Es que es eso. Porque miren, nosotros que vivimos y aprendimos a jugar con el básquetbol tradicional, clásico, por decirlo así, hoy, aún con el paso cero, sin nosotros ocupar el paso cero, que aunque deberíamos de ocuparlo, es decir, reaprender otra vez a jugar de alguna manera, por decirlo así, podríamos jugar, ¿sí me entienden? Aún podemos jugar, incluso si nosotros incorporar estas nuevas reglas en nuestro juego. Digo, tú como jugador profesional, ¿cómo lo has visto tú en el profesional? Y si tú incorporas o incorporarías esta nueva enseñanza que hay, porque digo, es válido, aunque se es mucha experiencia, por eso decía que desde las canchas, ¿hasta qué punto va a llegar en el que todos aprendamos desde las canchas que tú juegas y te ven hacer el paso cero y la gente que está acostumbrado al básquetbol tradicional te va a decir viola y te va a marcar viola, ¿no? Los entrenadores de las canchas, de los deportivos, los árbitros de los deportivos, en el momento en el que capaciten, que ellos entiendan, teniendo toda esta vida pitando el básquetbol tradicional y que empiecen los niños a hacer paso cero, porque los niños lo van a aprender de ya, ¿no? Y que para los entrenadores es un reenseñar, de actualizarse, ¿no? No solo reenseñar, sino ellos reaprender para dar estas enseñanzas. ¿Hasta qué punto, hasta qué año? Porque recordamos, en el 2017 se instituyó, y como tú dices, hace unos poquitos años ha venido viendo más. Sí, nosotros ya como jugadores experimentados, yo creo que no es ¿cómo lo ves? Cambiar tu juego, ver si lo puedes. Simplemente es un recurso, güey. Sí, es un recurso. Es un recurso pero es un super recurso, Isra. Sí, pero no es como que el recurso que te va a hacer ganar o sea, si lo sabes ocupar te va a traer beneficios como todo. Ahorita el tiro de 3 era un recurso. Ahorita ya no. Ahorita ya es...
el juego principal, ¿no? Es el juego que muchos están queriendo basar, aunque pues se les olvida varias cosas. Que tienes que ser un buen tirador, tienes que hacer muchas repeticiones, entonces... Pero yo el paso cero sí lo veo como un buen recurso si lo sabes ocupar. ¿Por qué? Porque era una competición que ya habíamos tenido donde el paso cero, a la hora de hacer una definición, o sea, te crea muchísimo espacio, te acerca al aro. Si ya terminaste una jugada y ya tienes al defensa encima, puedes acercarte todavía más al aro. Entonces... Sin embargo, sí podría ser viola porque tendríamos nosotros... Por ejemplo, ya nos viola. Yo creo que ese es el tema. Tenemos que entender la regla. La regla dice que podemos hacer el paso cero siempre y cuando estemos en movimiento y nuestro último paso sea en nuestro último movimiento de balón donde recibamos. Cuando nosotros tengamos el balón con las dos manos, ahí termina el paso cero. Sin embargo, sí se puede hacer otro paso. Hoy, por ejemplo, el Eurostep con el paso cero sería maravilloso, ¿no? Ahora, hay otro paso. Hay muchos steps ahora. Step back, step side. Pero el que a mí me llama mucho la atención es el step through, donde tú atacas al defensivo, haces tu parada en dos. Antes, tú hacías tu parada en dos y de ahí tenías que elevarte. El step through, haces tu parada en dos, puedes hacer una finta y dar un paso más. ¿Me entiendes? Hoy hay muchos pasos. O sea, sí entiendo que dices que es un recurso, pero mi pregunta es, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú lo instituirías en tu juego? ¿O crees que para ti no es necesario? No, pues ¿Y cómo lo has visto, no? Si es un recurso lo vas a ocupar, ¿sabes? O sea, bueno, la gente que lo quiere ocupar lo va a ocupar. Yo creo que lo que sí había visto que, por lo que probablemente no se había estado ocupando tanto es porque muchos árbitros todavía te lo marcaban como que... yo estoy hablando aquí en México. A eso me refiero. Los Entonces, árbitros tienen que... ¿Cuántos años creen que falten para que todos entendamos que ya el paso cero es parte del básquetbol? Pero yo tengo dos preguntas aquí. Bueno, dos cosas. Primero, ¿el paso cero solo es NBA o ya está institucionalizado? En la FIBA desde el 2017. Ok, perfecto. Ahora, lo interesante aquí no es tanto el uso de la ofensiva. ¿Qué va a hacer la defensa para poder defender ese paso cero? Es que precisamente esa evolución defensiva, en todas esas modificaciones que se han hecho a la regla, porque estoy de acuerdo con ustedes, es un elemento, es un recurso. Los entrenadores tienen que reeducarse para poder enseñar. Y los entrenadores con experiencia son los que te están enseñando el básquetbol. Pero Cuando llegue un entrenador que él aprendió el paso cero desde niño, claro, o desde que empezó a jugar, yo creo que ahí es donde va a cambiar todo, claro, ¿no? Porque los entrenadores que hoy existen, los entrenadores con experiencias, son los jugadores, los entrenadores que han estado apegados a ese tema tradicional. Claro. Yo creo que es bien importante lo que tú dices. Creo que hoy no hay todavía algo bien definido cómo parar ese paso cero. Como dice Isra, da mucho espacio. O sea, para mí algo maravilloso el step through, ¿no? O sea, llegar, pararte en dos, cuando tú saltabas entre dos jugadores en un movimiento para caer en 2 puntos y ir al aro. Hoy haces ese movimiento y tienes todavía un paso más para llegar al aro, ¿no? Entonces, yo entiendo que toda la gente esté como apegada en este tema tradicional, pero es algo que se tiene que hacer. Vamos a hablar un poquito de historia del básquetbol. Cuando inició el básquetbol en 1890 y algo, 90 y algo, no recuerdo, se hizo con una canasta de duraznos, ¿no? Entonces, cuando tiraban al aro y llegaba a entrar, tenían que subirse con una escalera para sacarlos. Imagínate que en ese momento, no, déjale. Tuvieron que abrir para que empezara a caer el balón, ¿no? Y el balón que ocupaban era un balón de fútbol soccer. Uh-huh. Después se instituyó el tablero. Y el tablero era de madera. Pero si el árbitro estaba atrás o había gente viendo, de madera no se podía ver, ¿no? Lo cambiaron a acrílico. Todos estos movimientos, todas estas reglas que han hecho, ha sido para mejoría del básquetbol. En los 50 empieza el reloj de los 24 segundos, ¿no? Donde
donde la gente estaba, los jugadores estaban votando y podías pasar un minuto y eso ya era así como de, hoy por eso le llaman el deporte ráfaga, ¿no? En el 79 me parece que instituyeron el tiro de 3 puntos. Espérame, el reloj de 3 segundos en la pintura. Exactamente. Esa es otra cosa que son muchas reglas implementaron. que han implementado. Will Chamberlain metió sus 100 puntos porque no había ese reloj. Chuck lo decía, si yo pudiera estar los 3 segundos ahí todo el tiempo sería imparable, ¿no? Claro. Y estoy de acuerdo. Sí, totalmente. Entonces, lo que debemos entender es que las reglas que se están haciendo para mejorar el básquetbol. Yo entiendo que muchas personas estén en contra, Claro. pero es algo que ya tenemos arraigado y que nos es difícil aceptar, Pero y es súper entendible. Y es que con las generaciones, como tú lo comentas, como hija lo comenta, o sea, se aceptó, se metió en la regla, en el reglamento en el 2017. Y apenas lo estamos viendo porque la gente apenas está incluyéndolo. Lo está incluyendo. Ahora, yo tengo una pregunta, hija. Juan, ¿depende de la posición el uso del paso cero? ¿De la posición que juguemos en el básquet? No, yo creo que no. Yo soy centro Tú lo y yo puedes nunca ocupar. usaría paso No, cero. no, tú no. Es lo que... Tú dices que no, pero cuando veas la ventaja que te va a dar, Sí. el que a lo mejor comienzas una... Tal vez yo estoy... Sales a un tiro de media distancia, haces una finta, te salen, penetras y ves que con 2 pasos queda cerca, pero ¿qué va a pasar? Si das un paso cero, un tercer paso, pues o la vas a clavar o la vas a dejar de lado. No, y como Sí, jugadores, o sea. como jugadores experimentados no es difícil, o sea, yo lo veo y yo lo trato de ocupar, ¿no? O sea, yo trato de ocuparlo y funciona el tema es eso, o sea, todavía los árbitros, incluso en el profesional, Sí, te yo creo que marcan, eso es te el que, marcan. dependiendo de la Y esa es apreciación. mi pregunta, porque es donde jugamos todos, ¿no? Jugamos en las canchas, jugamos retas, jugamos en el barrio, jugamos en las ligas deportivas que hay en los deportivos, en las deportivas, en las comunidades, ¿no? Los árbitros obviamente tienen que actualizarse. Sin embargo, nosotros debemos entender que todos estos árbitros que están en un nivel amateur, pues no es algo que hagan de trabajo, es algo extra que pueden hacer y lo hacen sí como trabajo, y es complicado que se actualicen de esa manera. O sea, qué bueno que se esté dando y que la gente empiece a actualizarse, pero esa es mi pregunta: ¿en cuánto tiempo en la cancha el que te está cubriendo no te va a marcar viola por hacer un paso cero cuando ya es una regla, ¿no? Pero es que depende. A ver, si tú lo haces como Pero, no modus como vivendi... pero tú dijiste, yo no lo ocuparía porque traes este juego tradicional de toda la vida. Exacto. Y a lo mejor el señor con el que tú juegas es algo así y te ve hacer el paso cero y dices, jamás en la vida, eso es viola, ¿no? Y te marca. O y por te marca ejemplo, yo tengo que evolucionar como jugador, tal vez porque a mí me gusta la defensa, y digo, a ver, yo no lo usaría, pero sí, él sí lo va a usar. O sea, eso es lo interesante que veo aquí. O sea, un recurso nuevo que le va a dar otra vida al básquetbol, otra evolución, y que tal vez, hasta cierto punto, tal vez unos 2, 3 años más, para que ya se institucionalice. Ahora, Yo también creo que más. Yo creo que unos 5 años, ¿no? Sí, ahora, yo creo que hay que ver el nivel. Si es liga deportiva dominguera, A eso voy. sin denostar, o sea, la liga de los domingos, a una liga profesional, no es lo mismo. No, no es lo Justamente porque, como tú dices, Para pitar en la liga profesional, ¿tú sabes qué se necesita? Como árbitro, Yo creo que tienes que estar certificado, ¿no? Tienes que estar Y eso ya te certificado y convierte te podría convertir en un árbitro profesional. pues yo creo que sí. Debería, Sí, ¿no? Debería. A eso voy. O sea, a lo que voy es que en qué momento se va a amalgamar el paso cero en el básquetbol. Es decir, en general, en todos los en niveles. general, desde la cascarita hasta la liga de los domingos, hasta la liga universitaria, hasta la liga de los regionales, de los nacionales, hasta la liga profesional, ¿no? O sea, eso sí puede tardar un poco más por porque esa resistencia. estoy hablando, por ejemplo, cambio. nosotros que estamos en México, pero yo ya veo en el 3x3 internacional, en la liga, en la liga europea, pero también en el básquetbol internacional, ocupar ese recurso. O sea, cada vez se ocupa más, pero en este punto, ¿hasta qué punto se va a llegar a amalgamar el paso cero o se va a llegar a aceptar? En algún momento se va a aceptar. Hoy hay mucha gente que no está de acuerdo. Yo como jugador, yo por supuesto lo agregaría
O sea, sí me saltaba al principio, ¿no? O sea, cuando yo veía decía, eso es viola, no puede ser. Y después, oye, ya está el paso cero. Pero es que Ok. depende, pero a ver, espérame, es que también hay que ver el nivel. O sea, en la liga profesional, en las ligas profesionales internacionales, selecciones, obviamente es un recurso que va a ser, y los árbitros tienen que avanzar con esa evolución. Yo estoy seguro que en los cursos que les dan o lo que sea, les dicen, ¿sabes qué? Ya existe esto. Sí, y en sí. sus actualizaciones les van a decir, checa el paso cero. ¿Para qué? Para que continúe la fluidez, no marques una viola donde no es, chécalo. Pero en las ligas abajo, donde como tú dices, los árbitros son señores que trabajan de lunes a viernes y por diversión o por ganar un extra, van a eso, Van a la liga. no se informan, porque ellos dicen, a ver, pues en esta liga no me lo piden, o tal vez no lo voy a hacer porque no tengo tiempo, tengo otros. Entonces ahí puede ser un poco más tardado, pero en las Ok. ligas profesionales, donde hay árbitros con más experiencia, con más preparación, ahí sí es una necesidad. Ok, mira, no lo vamos a dejar aquí. Me gustaría invitar a un árbitro a nuestro podcast de una liga de domingo, una liga de sábado, una liga semanal, que pite en una deportiva, que arbitre en una deportiva, y si se puede invitar a un árbitro profesional que nos diga desde su propia perspectiva. Nosotros lo analizamos y lo decimos como jugadores, ninguno de los tres pitamos, No. ninguno de los tres no lo hacemos, pero yo creo que de la perspectiva de los árbitros, que son los que ahorita están marcando eso, sería bueno escuchar, ¿no? O sea, escuchar a ellos. Entonces, no lo vamos a dejar aquí, vamos a invitar a un árbitro de una liga y un árbitro profesional, un árbitro certificado para que nos hablen del paso cero y nos digan su perspectiva, ¿no? No sé ustedes cómo ven. Entonces, ¿tú lo ocuparías? Como jugador tradicional, ya escuché que dijiste que no, pero no estarías dispuesto. Como jugador, o sea, lo tienes que aprender Ok. para tener, como dice Isra, un recurso. Ya te tardaste, ¿eh? Ajá. No, o sea, como dice Isra, uno lo tiene que aprender porque es un recurso válido que se puede Sí. utilizar. Y tú tienes que tener un arsenal de recursos para poder hacer bien las cosas. Pero aprenderlo. Tal vez porque yo tengo muy arraigado el básquetbol que yo aprendí. Tal vez diría, es complicado. Si mi básquetbol es efectivo, lo que sí tendría que hacer, porque tal vez esa faceta del juego me gusta más, pensar cómo voy a defender ese paso cero. Sí, sí. Porque entiendo. esa evolución de la defensa, porque el básquetbol es ofensiva y defensiva, y eso es lo bonito, que es tan dinámico, no es como el fútbol americano, que hay unos jugadores ofensivos y unos defensivos. Precisamente. Entonces, en esa dinámica, yo creo que aquí lo interesante va a ser la defensa. Todas las reglas que se han instituido, hermano, la gran mayoría están enfocadas al tema ofensivo para que el básquetbol sea más ofensivo y más dinámico. La gran mayoría, y es igual. Sí, El paso claro. cero es igual. Lo que yo les digo, decir paso cero es un tema de marketing porque 2 más 1 Son son tres, 3. claro. ¿No? Claro. Y no va a decir, ya tenemos 3 pasos. Sí, Tú. yo voy a eso, o sea, yo digo, bueno, es un recurso que tienes que aprender sí o sí si te gusta esto, lo ocupes o no lo ocupes, pues lo tienes que aprender, pero Y los me formadores. causa incertidumbre que le pones mucho énfasis al cómo se va a defender. ¿Qué es lo que te causa esa incertidumbre? Porque yo lo estoy viendo como tú lo mencionas, simplemente es un paso más, son 3 pasos, y para mí es lo mismo. O sea, tú en la defensa tienes que estar atento y ocupar tus fundamentos, mantener una buena posición, correr, regresar, ir hacia atrás. O sea, cuando alguien te hace una penetración, Sí, te hacen penetración. sea ¿no? una semipenetración, sea una flotadora, un paso, sea una penetración completa, los 2 pasos ahora, el paso cero, un tercer paso, pues yo no le veo diferencia. ¿Por qué haces tanto énfasis? Yo A tengo, ver, yo no, espera, la yo ofensiva- tengo un punto antes de que tú digas. Yo considero Israel. Hoy el paso cero es la sorpresa porque nosotros estamos acostumbrados y el cerebro se acostumbra a jugar de una manera. Hoy el paso cero es una sorpresa porque tú ya esperas a que den los 2 pasos. Tú sales a cubrir y te sorprende con un paso más. Esa es la sorpresa hoy. En 5 años ya no es la sorpresa, es decir, nos vamos a acostumbrar al movimiento que puede hacer ese jugador. O sea, tú Miren. cuando jugabas y defendías
Yo no contabas defendía, los, ¿verdad? sí, yo sé. Contabas los pasos. No es que ¿Del los jugador no es que los ofensivo? cuentes. La mecánica del jugador tú ya la sabes. No, porque eso es a lo que voy. Cuando te hacen Sí, una sí. cuando te hacen una flotadora, no dan 2 pasos. La mayoría lo hace con uno, al primer paso. Entonces, Ese si es un, tú ese es estás un en- recurso en el cual a eso voy. digamos que está dentro de la legalidad, Eh, de lo legalidad. Sin embargo, la flotadora sí tiene su grado digamos, de complejidad, porque sí terminas en el paso, pero la flotadora tiene que ir alto. Y por ejemplo, yo sí, que, pero no yo la- que soy, muchos no lo soy hacen con ala, los 2 pasos. A mí me ha tocado verlo, Sí, la mayoría claro, de los claro. jugadores lo hacen Sí, a un lo hacen paso. paso. A un paso. o sea, es un O sea, paso. por Y eso- yo que lo ocupo, Yo- tiene su grado de complejidad, porque es más fácil llegar a hacer una bandeja, ocuparte del tablero, hacer una flotadora, ¿no? Pero O sea, espérame, pero no es estás sí lo yendo, entiendo, sí no lo estás entiendo. yendo, yo creo que no estás yendo a mi punto, o sea, no te estás, yo como centro, cuando defiendo y me toca defender principalmente las penetraciones, las flotadoras, ahora el paso cero, yo no espero a que digo, 2 pasos ya bien, aquí me voy a plantar para esperarlo y hacer una No, flotadora. Es que no, Pues es que claro no, es que no se hace pensando, o sea, Eso digamos es a que lo no se que hace voy. pensando, se hace mecánico, o sea, Exacto. se ha jugado tantas veces básquetbol que uno ya sabe cómo funciona, cómo funciona, y te lo digo porque una persona, por ejemplo, que no sé si han visto cuando dan con los mazos que necesitan, y hay varias personas haciéndolo, Ya es automático. y es automático. A eso voy en el tema de defender. Hoy el paso cero es una sorpresa, como tú bien dices, la flotadera es una sorpresa, ¿no? Pero a ver, El paso cero hoy tiene el factor sorpresa porque nosotros ya estamos Pero es que acostumbrados a algo. el básquetbol no es algo tan mecánico como que te coordines. Sí lo es. No, claro que no, no. espérame, para nada. yo quiero cortar aquí 2 cosas. Primero, mi filosofía. O sea, la buena ofensiva gana un juego, las defensas ganan campeonatos. Exacto. Por eso hablo de las defensas. Segundo punto, yo no soy de la filosofía de me meten 100 y meto 101 y ya gané. No me gusta, porque estamos perdiendo parte del básquetbol. O sea, sí, la ofensiva es muy bonita, lo que quieras, pero la defensa, el arte de la defensa, hay un libro del ajedrez, me encanta el título, el arte de la defensa, que no te metan tantos puntos. ¿Qué es lo que, volviendo al punto, los europeos como Giannis, como Lucas, dicen es que aquí es más fácil, porque la defensa en Europa es más férrea y es diferente. Y Lillard confirma, Lillard, dice eso, Lillard. ¿no? Entonces, ese arte de la defensa, a mí, por eso, me llama la atención qué van a hacer a la defensa. Tal vez no en Estados Unidos no va a cambiar, porque a eso le gusta a la gente que va y compra un boleto. Pero en Europa, ¿qué va a pasar cuando se implemente ya en la generalidad ese recurso del paso cero? ¿Y qué van a hacer los defensivos? Porque como bien dice Juan, como defensa, tú ya tienes mecanizado qué va a hacer el jugador y qué puede hacer el jugador. Yo creo que Y es entonces una sorpresa. tú lo defiendes en cuanto a, ok, puede dar un paso y tirar una flotadora, puede hacer un Eurostep, puede hacer una colada, 2 pasos, pero ese paso cero, ese tercer paso, es una sorpresa. Y entonces, ¿qué van a hacer los defensivos? Digo, yo no estoy de acuerdo. Es que Insisto, cuando es el factor en eso. sorpresa y cuando se consolide, Ujú. probablemente se vuelva a modificar. O sea, no es la última modificación. No. Yo quisiera agregar, o quiero agregar, que donde yo he visto más ocupar el paso cero definitivamente, yo lo veo hoy desde los niños ya, o sea, yo veo highlights de niños que están haciendo sus pininos en el básquetbol y ya ocupan el paso cero, ¿no? Claro. Sus entrenadores, qué bueno que están actualizando, pero donde yo he visto más, ya en temas internacionales, el básquet femenil ocupa mucho el paso cero, mucho. Eso es maravilloso, para mí está súper bien, ¿no? Claro, pero es que es la evolución Claro. constante del juego. O sea, eso es lo bonito de esto. Pero Exactamente. también tenemos que ver dónde empezó, cómo empezó y cómo permea en el mundo, cómo se acepta en el mundo, en el básquetbol profesional, Y en el mundo. yo creo que si uno pensara y contar los 2 pasos que va a dar, sería más defendible, porque el problema es que ya lo dices tan intuitivo que tu cerebro te obliga a ir porque tiene predeterminado qué es lo que va a hacer. Entonces, hoy el factor sorpresa del paso cero juega un papel importante. Y ojo, Sin embargo, cuando se amalgame,
ahí va a estar la diferencia, ahí va a estar el... Pero yo he visto entrenadores que yo sigo en internet, especialmente un argentino, Eso es maravilloso. que Ajá. habla justamente de esa automatización del juego. Ok. Ajá. Que sea automático, que no lo pienses. Que sea como respirar, Ese como es- dar un paso. Ese es el tema Entonces- del paso cero. Como no lo piensas y es intuitivo, ese es el factor sorpresa El del paso problema, cero. el problema para mí Ajá. es que la defensa no puede ser intuitiva. Eso es algo que... Eso yo es voy. interesante. Eso, o La sea, defensa no puede ser para empezar, el intuitiva. básquetbol es dinámico. El Sí, básquetbol claro. tú no puedes saber. Y eso es a lo que iba cuando no sabes cómo defender. Cuando tú ves y entras a una cancha, si juegas en el 1 contra 1, ¿qué es lo que tienes que manejar tú en tu defensa? Por eso te preguntaba por qué hacías tanto énfasis. Cuando tú juegas en 1 contra 1 en tu defensa, tú no puedes estar tratando de adivinar qué va a hacer. Cuando tú juegas y un entrenador te lo dice tú tienes que mantener tu buena defensa. Si el jugador está botando con la mano derecha, tienes que mantener tu pie derecho, lo tienes que mandar hacia tu lado más hábil. O sea, pero tú como defensa lo que tienes que hacer es bajar las caderas, deslizar rápido, no juntar pies, y te rebasó, correr. Entonces, el básquetbol de lo dinámico es, y con la infinidad de recursos que hay en tu ofensiva, tú no puedes estar tratando de leer en la defensa o decir, ya dio 2 pasos, porque nunca sabes qué va a ser tu ofensivo. Y eso es, para mí ese es el punto del por qué el paso cero es un recurso más. Porque para tu ofensiva que sea dinámica, tienes que tener infinidad de armas. Si te toca un buen defensa que es rápido, que mantiene una buena posición, tienes que tener un recurso si te va a hacer una flotadora, si va a llegar hasta abajo, si te va a hacer un step back, lo que quieras que vaya a hacer. Entonces, por eso es a lo que voy, y yo te hacía tanto énfasis a ti, Camer, de ¿por qué piensas que va a ser tan difícil defenderlo? El básquetbol es difícil, y cuando te toca un buen ofensivo que sabe leer, que sabe manejar su ofensiva, que juega en equipo, pues lo que te queda es usar los fundamentos. O sea, yo no le veo por eso algo más como que se vaya a ocurrir en el básquetbol un ajuste por el paso cero. Porque como lo acabas de decir, ahorita ya hay miles de steps y no es como que vaya a haber miles de ajustes, porque a lo mejor para mi punto de vista digo, todos los steps que hay, a la bestia te rompen las defensas mucho más, con más facilidad, y son más agresivos, y no por eso se va a estar ajustando. O sea, la defensa solamente tienes que regresar a los fundamentos. Es que yo hacía énfasis en el step through porque es algo que todo mundo puede hacer. El Eurostep es más difícil, el step back es más difícil. Yo he visto gente que ve NBA, bueno, chavitos en las canchas que ven NBA, intentan hacer el step back moco, ¿no? Bloqueo, porque es más difícil. El step through es maravilloso porque tú plantas en 2, el defensor se acerca porque ya tiene codificado en la mente que tú ya no puedes caminar. O sea, no es que lo piense, es que es algo automático. Tú sales a defender y te da un paso más. Exactamente. Y ahí Por eso te está el digo, ajuste de la defensa. Yo al saber que este tipo puede levantarse ahí e ir al aro o dar un paso más, yo tengo que automatizar también esas opciones que él tiene para poder defender de manera decente. Porque yo insisto, si el básquetbol de la NBA, para mí, estamos cortándole algo al básquetbol, tanto en la ofensiva como en la defensiva, cortándole algo al básquetbol y haciéndolo más pobre. ¿A qué me refiero? No estoy de acuerdo. Sí son superatletas, tienen una preparación increíble. Yo estaría maravillado Espérame. de ir a ver a un partido de la Por NBA, supuesto, ¿no? pero... Y no pensaría, si lo vemos- ay, no, qué pobre es el básquetbol. No. Pero Bueno, nosotros es que no estamos quiero entender, hablando... quiero entender. sí, nosotros no estamos hablando de ir a ver un partido. Lo vamos a disfrutar porque es un espectáculo. Pero nosotros como analistas del deporte, yo haciendo el análisis, yo veo que el básquetbol NBA, que se disfruta igual, está cortándole algo al básquetbol al hacer las ofensivas que hacen, porque ya no usan a los 4 y los 5, a eso los usan, ¿para qué? Para poner una pantalla. Ya no es un juego Y para tirar utilizarlo... de 3, porque los 4 y 5 tiran de 3. Sí, pero no son Pero en opción. Europa tiraron, digo, tú me contaste una vez, y hace mucho tiempo, antes de que los tiros de 3 fueran el canon, ¿no?
tú me contaste una vez, creo que jugaste contra Serbia, y me decías, güeyes de mi tamaño tiraban de 3, ¿no? Porque allá la enseñanza del básquet es Exactamente. más completa. Todos juegan. Sin de embargo, esos jugadores, Aprende. digo, ahorita te pregunto a ti de manera directa, esos jugadores que me comentas que tiraban de 3, o sea, que podían tener tiro de media, tiro de 3, supongo que también hacían su chamba debajo del poste, ¿no? No recuerdo esa conversación, pero sí, Sí, güey, o sea, me lo platicaste al Che, sí, al no. Che y a mí. o sea, yo lo que me acuerdo de cuando íbamos a las universidades mundiales, o sea, los postes, güey, no mames, las alas estaban de mi estatura, entonces los postes eran casi la mayoría, todos arriba de 2.10, güey. Entonces, pero sí tenían el recurso, o sea, tenían un recurso de tiro de media y de larga distancia, y aparte, o sea, hacían su chamba. Su chamba de ¿Por qué? postes, ¿no? Porque regresamos a lo básico, güey, o sea, para los europeos es los fundamentos, güey, o sea, regresar a lo básico del básquetbol, o sea, por eso yo creo que hay que tener bien en cuenta que la NBA es, ¿cómo se dice? Algo que se cuece aparte, totalmente. Yo creo que de todo el mundo la NBA es algo muy aparte. A mí me gusta mucho la NBA, yo no pienso que esté empobreciendo el básquetbol, ¿no? Para mí Yo sí. no pienso que se esté empobreciendo, pero sí hay que separar desde mi punto de Sí, vista por cuando supuesto. se habla de... A mí también, digo, me gusta ver y está padre el espectáculo y a mí me fascina ver lo que... el límite de lo que los jugadores pueden llevar su cuerpo. Sí, O claro. sea, las habilidades, claro que eso también, eso a lo mejor es un punto muy aparte, de que también, de acuerdo a sus genéticas, les permiten hacer más cosas, ¿verdad? Pero No, y todavía de también, lo y que también les el permite- proceso, ¿no? No, o sea, y de lo que les permite hacer todavía todo lo que se preparan para poder hacer lo que pueden hacer. O sea, a mí eso es lo que me impresiona de la NBA, porque a eso vamos. O sea, si tú te vas a ver el por qué Jokic está ahí, pues Jokic está por la inteligencia que tiene, por su IQ. No, y también O por sea, su digo, cuerpo, porque digo, les echa el culo. No, con esa pero inteligencia. Con esa porque inteligencia, lo ¿no? sabe ocupar, porque te puedo apostar que hay jugadores, no es el único de esas características, pero él por qué está ahí. Digo, claro, De esas también, características físicas. a lo mejor yo me estoy expresando mal en el aspecto de que estoy elevándolo mucho del IQ, porque todos los jugadores de la NBA tienen un IQ super alto. No, pero espérame. Él es- Pero A ver, él está Él está en otro nivel. en otro nivel de acuerdo a su Jokic manera. es el mejor pasador alto que ha existido en la historia de la NBA. O sea, es el alto que mejor ha pasado. O sea, ¿tú crees, a ver, nomás para no confundirme, ¿tú crees que Jokic está ahí por saber pasar la pelota? No, por todos o los sea, recursos que tiene. exactamente. Todos los recursos que tiene, pero eso tiene que ver porque él es el jugador alto que mejor ha pasado el balón en la historia de la NBA. yo voy a tomar tres ejemplos. Ajá. Para mí, o sea, si es un espectáculo, es disfrutable como ir a una obra de teatro, como ir a un concierto de música clásica, como ir a un concierto en general, como el arte en No. general, es disfrutable. Pero yo voy a hablar de tres jugadores que destacan sobre todos los demás. Jokic, Doncic y Antetokounmpo. Ajá. Europeos los tres. Empezaron en Europa, ¿ok? Su IQ a la hora de hacer ofensiva es diferente porque ellos se enfrentaron a defensas más complicadas. Por eso ellos dicen que jugar en Europa es más difícil porque la defensa es más complicada. Ok. No es un 1 contra 1. Vamos a ver los juegos de... Es que juegan lo que es el básquetbol. Exacto, a eso voy. Por eso la NBA, al tratar de beneficiar el espectáculo, pierde una parte que podría ser un espectáculo mayor, como en los 90s. Sí. Ajá, entonces estas reglas, y no estoy hablando del paso cero, sino eso de esas implementaciones de, como dijo Isra al principio, háblanse todos un 1 contra 1, se está perdiendo ese arte que era el básquetbol. Vamos a ver el básquetbol de los 90s en la NBA. Las defensas eran increíbles, todos defendían, pero ahorita cambió. A partir de cierto momento cambió. Y esa defensa se vino a menos. Ajá. Y que por eso vemos que en los 90s era complicadísimo. ¿Tú crees que se ha vuelto más floja por los tiros de tres? O sea, es decir,
Ya están esperando el tiro de 3 o... No, a partir de que empezaron a darle preeminencia al espectáculo, a la cáscara enaltecida del 1 contra 1, donde yo voy a demostrar que soy mejor que tú. A partir de ese momento yo podía decir 2010. Es que yo estoy de acuerdo contigo, mira, nosotros cuando jugábamos para el IMSS, cuando nos hacían personal, el profe mandaba, barre, y que a mí me dejaran 1 contra 1 y que todos se abrían, para mí era mucho más sencillo, porque si yo colaba entre 2 defensivos y me recibí un poste, para mí era muy complicado, ¿no? Ya depende de las habilidades donde tú puedes, si te ajustan, soltarle al poste solo, o sea... Pero obviamente no es que los otros jugadores se vayan a ir. Si se barría y a mí me dejaban 1 contra 1, para mí era muy sencillo atacar. O sea, para mí era muy fácil llegar al aro. O al menos sacaba foul, ¿no? Es que pero es lo que alguna vez platicábamos. El básquetbol es de 5. El básquetbol es de 5 y es lo que tú dices. O sea, esa cáscara enaltecida de yo soy mejor que tú 1 contra 1. Ese no es el básquetbol. O sea, no es el alma del básquetbol. Es divertido, ¿no? ¿A quién no le gusta entrar y ganarle a tu defensa? O ver eso. Por eso la NBA es tan maravillosa. Yo por eso valoro mucho a los jugadores ofensivos o sea, que defienden con ganas y que saben defender y que han hecho del arte, de la defensa un arte, porque yo considero que, por ejemplo, el ofensivo siempre tiene la ventaja. O sea, para mí era muy fácil atacar, ¿no? Atacar al aro, siempre iba a llegar al aro o me iban a cometer foul. Cuando un jugador me defendía, que yo decía, este güey está bien cabrón, eran muy pocos, ¿no? O cuando un equipo te defendía, cabrón. Es que ese es el otro tema. O sea, hay que el entrenador mandaba para que te pudieran defender, o que yo pudiera entrar, en este caso, entre el centro y el ala. Yo ya no tenía ahí, o sea, si a mí me salía, yo tenía que pasarla, o cometer una pendejada si forzaba el tiro. Yo voy a comentar algo aquí, que es una realidad. Cuando yo jugué en la UNAM, la defensa que nosotros usábamos, indefectiblemente, era 2-1-2, con el centro en la línea del tiro libre. Sí, yo también con La Habana, que les mando un saludo a toda La Habana. Con esa defensa, que no era personal, era una defensa de equipo. Menos Alcalí. Era una defensa de ajustes. No era individualista la defensa. Era una defensa de todos apoyando a todos. Claro. Lo que tiene que ser una defensa. Esa defensa es maravillosa. Ganábamos, me acuerdo una vez que le ganamos a la UIC una semifinal en un regional. Con esa defensa, defensa yo la defiendo y para mí se tendría que implementar porque es fácil de entender, más o menos fácil de aplicar. Y tú estás apoyando, todos están apoyando a todos, todos ajustan a todos. Pero yo creo que a ti se te está olvidando algo, que para que ustedes jugaran esa defensa 2-1-2, ustedes tenían un factor, güey. Que se llama Joaquín Villanueva. Exactamente. Y sin Joaquín Villanueva, su defensa hubiera sido una defensa cualquiera, güey. No. O sea, sí, mira, yo cuando nosotros jugábamos en La Habana, en La Habana 2-1-2, la misma defensa de Harry, en ligas dominicales, en el Venustiano Carranza, y también quedamos campeones ahí, ¿no? Sí. En la liga sabatina. Pero nosotros teníamos un Cali, él mide 2.5. Y no había, para esa liga no había otro del tamaño de Cali. Nosotros jugamos 2-1-2 y en eso sí estoy de acuerdo con Isra. Nosotros teníamos un Cali. Sí. O sea, si para la liga no había, carnal. Sí. ¿Quién pudiera penetrar esa? Y ahí tienes razón. El factor, necesitas uno de ese tamañote para que esa... No, mira. Esa sea... Así es lo que es exacto. Y se sabía mover, o sea, pensaba y leía. Sí, o sea, jugaba cabrón. Pero también, cuando él llegaba a no estar, era efectiva. A lo que voy es esto. Sí, hermano, escúchame, por eso. En las fotos que yo veía tuyas de la UNAM, tú mides 2 metros. A varios de ellas le dabas aquí. No, pero a lo que voy es esto. O sea, no esto. solamente... Sí, Joaquín era el más alto. A ver. El mejor jugador tal vez. Pero sí tenías más jugadores altos. Sí, pero espérame. Insisto. Tienen la razón. Es un punto muy importante ese. Si tú tienes la ventaja de tener un jugador alto que entienda el juego medianamente,
O sea, no que Joaquín lo entendiera medianamente, él lo O entendía sea, que ahí mucho, no lo por entendía, eso. ¿no? Joaquín Villanueva lo entendía mucho, pero si tú llegas a tener un jugador que entendiera medianamente ese jugar en medio y hacer los ajustes, a lo que voy es esto, es una defensa cooperativa, no es una defensa individualista. Por eso estoy comentando que el básquetbol le mocha algo, le corta algo al básquetbol, que en Europa no, porque en Europa echan mano de todo el espíritu de trabajo en equipo. Vamos a irnos a un punto. ¿Por qué Naismith creó el básquetbol? Porque tenía una bola de muchachos No, en edad. Y No. también le dije, eso era porque, o sea, sí. No, a ver, déjame terminar. Estaba nevando y también fue, oye, ¿cómo ves si no me ayudas a armar un deporte? ¿No podemos salir al campo? No, Que sea en básicamente fue lo siguiente. o sea, Tengo sí, pero no. 18 jugadores ganosos en una edad juvenil, porque acuérdense que el Naismith creó 2 deportes. Creó el básquetbol y el voleibol. Y los creó en los deportivos del agua y del IMCA. Entonces, yo en algún momento leí, vamos a acotar, puede que haya sido un mito, pero yo leí que Naismith, al ver a todos esos muchachos que podían meterse en problemas, él creó el básquetbol. Ajá. Es que ahora, fue tomando tiempos eso, de invierno donde no se podía sí, jugar fuera. No, aunque fuera eso. No, bueno, es que vamos sí. a decirlo, pero aquí la situación es... No estés engañando a la gente. No, Jaime. Hay que ponernos fue a por investigar. eso. Si ustedes saben, por favor, también díganos en los Tenías 14 muchachos ganosos, porque antes, cuando empezó el básquetbol, eran equipos de 7 jugadores. Ajá. Entonces, ¿qué dijo? Necesito un deporte, necesito algo donde todos se entretengan y los cansen. Ajá. Donde se pueda hacer algo para que estos inviertan sus energías. Entonces hizo un deporte en conjunto, donde todos participaban. Ajá. Vámonos a la actualidad. El espíritu del básquetbol, en general, todos los deportes de equipo y de contacto, porque el voleibol es un poco distinto. Ajá. Ojo, el básquetbol en sus inicios tampoco era un deporte de contacto, fue evolucionando. Entonces, era cansar a todos, que todos tuvieran esa parte en el juego para poder desfogar esas energías. Ese es el espíritu del básquetbol. Vámonos al día de hoy. Diferencia entre básquetbol NBA y básquetbol FIBA. El básquetbol FIBA sigue manteniendo eso de somos un equipo. La ventaja, todos tenemos que participar, a la defensa y a la ofensa. No es que yo tenga buena ofensiva y me haga tonto en la Para defensiva. que salga un güey en una rueda de prensa y te diga yo soy el sistema, ¿no? Por Dios. O sea, no, es un conjunto de personas habilidosas. Yo les voy a dar un ejemplo. La última final del Eurobásquet, Turquía-Alemania. A mí el equipo turco me dejó de a 6, perdió en los últimos segundos. Jugaron, fue un equipo que llegó a la final como los mejores tiradores de 3. O sea, estaba en el top 5 de todos los rubros, pero jugaban en equipo. Tiraban, colaban, según hacía trizas a todos en el poste con una facilidad insultante. Pero a lo que voy es esto, tanto en la defensa como en la ofensa, todos participaban. Y yo creo que hasta es formativo, porque eres parte de algo. Y no puedes salirte de ese algo. Por eso comento que la NBA es un espectáculo, es disfrutable. Y le corta un poco eso. Sí, estoy de acuerdo contigo y me vas a crucificar porque me gusta el básquetbol de la NBA. A mí también, no te voy a crucificar nada. Ese partido que yo vi, Clippers San Antonio, lo tengo aquí grabado. O sea, lo tengo aquí grabado porque primero se vieron tan profesionales que no tiraron, no jugaron quedito. Y era cuando aquí se hacían las pretemporadas. Ajá, no era partido de temporada regular. No tiraron el partido a la basura. Jugaron con todo. Dijeron, estamos aquí. ¿Los partidos de ahora siguen siendo de pretemporada que hacen en México? No, ¿O ya son de temporada regular. Okay. Pero a lo que voy, una pretemporada donde no vas a arriesgarte a lesionarte y que jugaron con esas ganas de decir, estamos aquí y vamos a dar un espectáculo porque la gente está pagando un boleto.
porque la gente vino a vernos jugar y los boletos en esos momentos no eran baratos, ninguno. Entonces, me fascinó y yo seguiría yendo porque es todo un espectáculo. Es como, o sea, yo lo comparo con ir a la ópera. Eso es lo maravilloso del deporte de Estados Unidos. Nunca he ido, pero lo he visto en la televisión. Ir a un partido de hockey es un espectáculo, ir a un partido de béisbol es un espectáculo, claro. Y todo alrededor una tradición. Sí, ir a un partido de fútbol americano. Es que es una experiencia, ¿no? O sea, claro. No solamente ir a ver el partido, todo lo que conlleva ir, el medio tiempo, todo desde entrar al estadio, o sea, es maravilloso, ¿no? Dicen que el Wrigley's Field, el estadio de los Cachorros de Chicago, en béisbol, dicen que es otra onda y que los hot dogs ahí son maravillosos. Bueno, esperemos ir pronto a uno, al menos aquí, para empezar a los de la Ciudad de México, Ángeles de la Ciudad de México y Capitanes de la Ciudad de México, ¿no? Habrá que ir. Ah, no. Diablos, sí. Ya Capitanes, pues ya no. Está en la G-League. Está en la G-League, pero, pues no sé. ¿Tú qué piensas del Paso Cero y tú qué piensas del Paso Cero? Para ya cerrar el tema, ir a lo que sigue, porque a mí me interesa que dos árbitros nos den su perspectiva. Nosotros lo analizamos como jugadores, pero sí estaría bien que dos árbitros nos dieran su perspectiva. Yo digo que es un recurso, un muy buen recurso como en el básquetbol. El básquetbol, a mí me lo dijo un coach, el básquetbol es 5 ofenden, 5 defienden. Entonces no puedes pasar desapercibido en una o en otra porque en equipos competitivos, si no defiendes o no ofendes, pues vas a tener tu lugar asegurado en la banca. Entonces, para la ofensiva, pues tienes que tener el mayor número de recursos posibles. Para mí el Paso Cero es un recurso más, un muy buen recurso. ¿Por qué? Porque como todo recurso, si lo sabes ocupar, te va a abrir muchas puertas, te va a dar muchas oportunidades. Y Uy, se me fue lo que estaba pensando. Isra, es interesante todo lo que nos dices, pero hay muchos detractores del Paso Cero. Es muy interesante lo que nos dices con esa ligereza porque en realidad es un recurso. O sea, esa ligereza es muy buena para todos los detractores del Paso Cero. ¿Qué les podrías decir a esos detractores? Acuérdate que siempre que hay un cambio va a haber gente que está en contra de los cambios. Esto a lo mejor ahorita, como lo están mencionando, todos los deportes, todas las cosas en este mundo, en la vida, se evoluciona y hay cambios. Entonces, la mayoría, yo creo que esto no tiene, o sea, yo le veo más, bueno, esto creo que solamente se hizo en la NBA, y ahorita mencionabas en Asia de cuando hicieron la línea de 3 puntos más lejos con la facilidad que estaban metiendo los triples. A lo mejor para mí eso yo sí lo veía como un cambio, pero bueno, no se llevó a nivel FIBA. No, a nivel FIBA no se llevó. No, el de los 4 puntos no, o sea. No, el del alejamiento de la línea de 3. Solamente ahorita fue NBA. Sí más, no sé si como al nivel de la NBA, distancia. Yo ya he visto que está más lejos, o sea, sí he visto que está más lejos, cuando antes estaba pegadito a la rueda, ¿no? Del tiro libre. Ah, sí. Hoy sí está más lejos, pero la NBA sí está mucho más lejos. Y eso yo digo, bueno, a lo mejor al alejarlo más ya no se le presta tanto a todos los jugadores para poderlo hacer con la misma facilidad. En cambio, para mí el Paso Cero es un recurso que si tú lo entrenas, tú lo practicas, acuérdate que en el básquetbol todo es repetitivo. Conforme tú lo hagas, lo tienes que estar haciendo para que tu cuerpo lo automatice y lo puedas desempeñar sin pensarlo. Tu cuerpo se acostumbra a hacerlo. Entonces, por eso es el factor sorpresa del Paso Cero. A lo mejor sí entiendo a cuál es el punto, pero yo lo manejo lo veo como un recurso más. Un recurso más el cual, si tú aprendes a utilizarlo, te va a abrir las puertas, al igual que todos los demás recursos que hay en el básquet. Entonces, pero yo creo que para mí lo interesante sería escuchar la opinión de un árbitro en el aspecto porque acuérdate que el básquetbol es mucho de apreciación. Entonces, es muy fácil verlo de nosotros, pero pues el árbitro, al estar guachando 10 jugadores, bueno, que se supone que tienen que ser 3 árbitros,
Pero de todas pues maneras, está difícil, o sea, tú no eso. vas a exactamente. Entonces, he ahí el problema de la apreciación, cuándo permitirlo, cuándo no lo permites. Entonces, Como el contacto. Y aparte entra en juego el contacto. Yo creo que ese es todavía un punto más importante, verlo de la apreciación de ellos, que para mí en el básquetbol digo, bueno, pues solamente es un recurso más. Sí. Digo, no. Ok. Yo estoy de acuerdo con Isra, solo ¿Tú qué les podrías decir? estoy totalmente de acuerdo con Isra. Voy a aumentar y contigo, Juan, porque el Eurostep al principio llegó Manu Ginóbili y era la sensación y era imparable gracias a la sorpresa del Eurostep. Poco a poco se fue convirtiendo en esa opción. En canon. En canon, pero en esa opción, en ese repertorio ofensivo. Exacto. El paso cero es una sorpresa que se va a convertir en un repertorio. Para mí, la evolución que beneficia la dinámica del juego en todos los aspectos, en los jugadores tienen que tener, tanto ofensivos como defensivos, una visión más dinámica, más despierta, más amplia del juego, lo va a beneficiar. Ok. Ajá. A mí me gustaría seguirlo, no tanto en la NBA. La NBA para mí tiene que retomar un poco ese factor de los 80s. No lo va a hacer. No lo va a Como- hacer. Como los Estoy hablando, detractores no importa. del paso cero tampoco lo van a Solo quitar. estoy hablando Cada de vez mi más integra opinión. más. Sí, sí, sí. La NBA tendría que regresar a ese punto en el cual es un deporte en conjunto donde haya una defensa, aún con sus 3 segundos defensivos. En los 90s tú veías la defensa y decías, ay güey, era otra onda. Y los ofensivos tenían que emplearse a fondo para poder hacer las cosas y poder verse. Por eso Michael Jordan es considerado el mejor jugador del mundo, porque él se empleaba a fondo. No era uno contra uno solo cuelo. Uno contra uno le hago un step back y le meto uno de 3. No, él tenía que emplearse a No fondo. decía soy el sistema. Exacto. ¿Por qué? Porque él se tenía que emplear a fondo. Entonces, todas estas dinámicas, reglas nuevas, donde el jugador, tanto ofensivo como defensivo, se tiene que emplear a fondo, son beneficio para el Claro. juego. Y es como dice Isra, todo tiende a evolucionar. Sí, Ajá. eso es imposible detenerlo. Nosotros podemos ver los inicios del básquetbol hoy en Australia. Porque En Australia se sigue jugando el básquetbol de los inicios. Ok. Korfball creo que se llama. Y es divertidísimo verlo. No lo he visto. Véanlo, es divertidísimo porque dices... Porque acuérdense, en el básquetbol no había contacto en el principio. Y en ese no hay contacto. Para tú tirar tenías Ese que estaba plantarte. hacer un arito así. Sí, ese. Ok, Es ok, súper ok. Sí, sí divertido. lo he visto, sí lo he visto. Verlo es divertidísimo, te cagas de la risa. Y y nosotros vemos en el básquetbol, la evolución de eso, que es mucho más dinámico, más divertido, más espectacular. Sí. Y todo lo que beneficia a ese espectáculo. Pero un espectáculo bien entendido, bienvenido sea. Ok. Bueno, pues ya escucharon a Harris, ya escucharon a Irra. Yo lo único que podría agregar es que ese factor sorpresa del que hablábamos, la flotadora, el Eurostep, están dentro de la legalidad del básquetbol tradicional. Aquí salta mucho el paso cero porque es una regla que le agrega un paso y que desvirtúa de alguna manera el básquetbol tradicional para muchos, ¿no? El reloj de 3 desvirtuaba el básquetbol. Exactamente. El reloj de 24 Exactamente. desvirtuaba el ¿A qué básquetbol. voy con La línea de 3 desvirtuaba el ¿A qué básquetbol. quiero llegar con esto? Que debemos entender que el ser humano es maravilloso y que estos cambios se están dando por esa adaptabilidad que tiene el ser humano a los cambios. Es decir, llega un punto donde el ser humano está dominando todos estos movimientos del básquetbol en el que se tiene que modificar para que aún pueda ser más vistoso. Es decir, uno ve el básquetbol de los 50 donde votaban chiquito, ¿no? Y ves el básquetbol de hoy, la diferencia es impresionante. Y eso tiene que ver con adaptabilidad y sería un error que nos quedáramos con un básquetbol en el que estamos acostumbrados.
Se llama, científicamente eso se llama neuroplasticidad. La capacidad del cerebro del ser humano de adaptarse a esos nuevos entornos o aprender algo nuevo independientemente de la edad. Obviamente hay edades donde pues es más fácil, pero la neuroplasticidad existe en todo. Y eso es lo maravilloso de esto, que te meten una regla nueva, que los jugadores actuales para seguir vigentes, si hablo 28 años, tienen que aprender. Claro. Y no tienen que no desaprender. Nuestra edad. Ajá. Sí. No desaprender, sino aprender algo nuevo, a lo que no están acostumbrados. Insisto, las dinámicas que pueden llegar, vamos a darle 5 años, que van a darle al juego y esa velocidad y esas implementaciones en todos los aspectos, van a ser maravillosas. Sí. Para el análisis, para practicarlo, para entenderlo, para ver cómo están evolucionando, te digo, entrenamientos, jugadores, árbitros, que son las partes. O sea, es toda la comunidad basquetbolística la que nos tenemos que adaptar a este tema del paso cero. Y disfrutarlo. O sea, entiendo que sea un recurso, pero hoy es un tema muy controversial. Por la sorpresa. Pero se va a convertir en una generalidad, ¿no? Es un recurso que ahorita es sorpresivo, como el Eurostep en su momento, porque Manu Ginóbili llegó y fue el señor Eurostep. Sí. Él fue el que impuso eso en la NBA cuando entró, porque venía, ¿de dónde venía? De Italia, de Europa, donde se practicaba eso, donde era un recurso, donde no era tan sorpresivo el recurso. Llega a la NBA, ¡pum! Luka, Jokic. Vamos a hablar de Jokic. La sorpresa de un poste, de un centro, dando pases como él los daba y desajustando la defensa, tirando de 3, porque, como dice Isra, en Europa la enseñanza del básquetbol es integral, todos aprenden. No digo, Jokic no solo tira de 3, saca el balón desde acá, o sea... Como ciertos jugadores en la NBA. Sí. Ajá, entonces, en la NBA de los 80s. Pero a lo que voy es esto, esa enseñanza integral del básquetbol, de todos tienen que aprender bien, todo. Y tú tienes tu rol, pero puedes implementar otros roles. Arvydas Sabonis. Justo se me había pasado, era lo que iba a hablar. Ajá. Todos dicen que es el mayor what if, porque ya llegó a la NBA muy, muy grande, o sea, muy grande para... Y con lesiones. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera desarrollado desde el principio? Hubiera sido el preámbulo de Jokic, ¿no? No, yo creo que no hubiera sido tan mal. O sea, bueno, yo veo los highlights de Sabonis, no me tocó verlo, pero tiene unos pases en la NBA viejo. En la NBA, sí, ¿no? Y tiraba de 3. Y hacía unas bolas que decías, oye, sí, pero claro. Justamente por eso que dice Isra, ahí todos hacen de todo, pero tú tienes tu rol y tú te especializas en esto, pero eres especialista en todo, pero este es tu punto. Sí. Ese es lo que muchos NBA no tienen. Por ejemplo, tú ves Shaquille O'Neal, ni de coña, como dicen en España, iba a tirar de 3 en un partido. Que lo intentara era otra cosa, pero que fuera efectivo. Pero lo intentó en el All-Star Game, ¿no? Ajá. Pero no iba a ser efectivo. Jokic llega e implementa la sorpresa, que ya todos hacen, todos intentan hacer. El poste, jalando marca y dando pases. Porque no es el pase aquí pequeñito al guardia. Sí. No es el pase pequeñito. Es el pase de, se jalan 3 conmigo porque tengo la opción de tirar y si me dejan solo se las meto. Entonces, ahí ya tienes un elemento para que estén pegado a ti un jugador. O hasta 2. Ajá. De repente, ¿cuánto pesa? 120 bien usados. No, y me voy corto. Más. Ajá. Entonces, su peso bien usado. Ajá. Que hay veces que le tienen que caer 2. Y ahí tiene la visión sí, para... porque también uno contra uno no... Pero a lo que voy complicado. es esto. Es otra sorpresa. Digo, lo hablábamos alguna vez, que yo veía jugadores que lo podían, no para contener Nurkic, Zubac, o sea, había ahí Steve Adams, o sea, había ahí varios jugadores que podían contenerlo un poquito. Hay un lituano con barba que ahorita se me fue el nombre. Sí, ya sabemos quién es. Sí. Un lituano con barba que estaba jugando en Pelicans. Ajá, que ahorita está entre irse de nuevo a Europa o quedarse con los Nuggets. Ese también podía parar a Jokic. Pero ¿por qué? Contenerlo. ¿Pero por qué?
porque entendían el juego que Sí. estaba haciendo y sabían Sí, qué sí, hacer. claro, exactamente. Ahora, Doncic igual. Hasta que entiendan cómo él jugaba, porque yo, o sea, cuando estaba en Dallas, le veías unas jugadas así gordo o chubby, como todo el mundo. No gordo, no suscribo que estén gordos, sí. pero chubby, Che puto. no, chubby. Llegaba, les metía la cadera en la pierna aquí, los dejaba comiendo camote a sus defensivos, pum, 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 y posteándolos. Algo a lo que los alas de la NBA no están acostumbrados. Pero por ese inicio, porque él no llegó novato a la NBA. No, no. Él llegó siendo campeón de Europa, campeón de España con el Real Madrid. Entonces se los comió y se los sigue comiendo. Sí. Y ahorita con un buen físico. hablando de los miles de step, Doncic tiene otro step que se llama slow step, que llega, se detiene. Antes era, o sea, el árbitro te la marcaba como viola. Hoy no. Hoy no. El slow Esa es step. una de las Dos pasitos Llega, pum, en cámara se queda. lenta. El NBA salta, lo deja pasar, bola, ¿no? Así, pasitos Entonces, lentitos, cortitos. Yo solo vi un esa es la jugador. evolución del básquetbol. Pero hermano. te voy a decir una cosa. Hay que hacer honor a la verdad. Yo vi a un amateur en México hacer eso antes que Doncic. No, o sea, sí, hermano. Ese Pero- slow step. Pero Era antes, increíble. antes los árbitros te marcaban viola porque no había continuidad. O sea, para ellos no Habías podías... terminado la- Habías terminado la jugada cuando te parabas y dabas otro paso. Se marcaba. Yo lo entiendo que lo hagas. Hoy no se marca. Bueno, no se marcan estos niveles. Por eso es importante que podamos hablar con los árbitros, tanto profesionales como de una liga dominical, porque los dos es interesante Sí, claro. lo que nos puedan decir. Porque pues uno está con la gente, ¿me entiendes? Con la gente que sostiene el básquetbol y el otro que está jugando, que tiene que estar a la altura con los jugadores profesionales, ¿no? Entonces, algo muy interesante que yo quiero agregar es lo que dice Irra y con la ligereza que lo dice. Es el paso cero es solo un recurso, ¿no? Es solo un recurso que yo les puedo recomendar a todos que lo implementen en su juego, los que quieran jugar, que lo aprendan los que no lo han aprendido. A lo mejor hay muchos jugadores que todavía quieren seguir con el básquet tradicional y si ustedes pueden seguir con el básquet tradicional y dar un buen juego, ¿no? Es decir, lamentablemente el paso cero no se va a ir, va a seguir aquí. Es una realidad. Se va a seguir, es una realidad y se va a seguir implementando y cada vez va a ser más y más. Entonces yo veo muchos niños pequeñitos que ya están implementando el paso cero. Las jugadoras de básquetbol internacional femenil, yo he visto que son las que más lo hacen y es algo que ya es una realidad, como dices, ¿no? Hay que tener, no, o sea, hay cosas en las que sí puedes tener resistencia al cambio, pero esa resistencia al cambio muchas veces nos impide disfrutar y evolucionar. En este caso del básquetbol, creo que tanto como jugadores, como personas que vemos el básquetbol, que analizamos el básquetbol, tenemos que quitarnos esa resistencia al cambio, porque eso es lo bonito. Ajá. Les Eso propongo algo. Eso es el disfrute. Paso cero. ¿Cómo está? A ver cómo le está Sí. haciendo. Y disfrutarlo e implementarlo y tener esa apertura. Sí, Hay sí, cosas sí. en las que uno no puede ser abierto. Uno es un arcaico. Nosotros lo estamos analizando, hermano. Lo estamos analizando desde nuestra experiencia. Digo, me interesa mucho lo que tú nos dices porque tú has jugado prácticamente en todos los niveles de México. Nosotros analizamos de manera más profunda este tema. Pero ¿sabes qué les podría proponer? Ir a las canchas, ir incluso a ver a los jugadores profesionales, tú que los conoces, y preguntarles qué piensan del paso cero tanto Eso a la sería muy gente interesante. como tanto a los jugadores profesionales, porque ellos al final de cuenta, ustedes tienen la última palabra, ¿no? Nosotros estamos haciendo el análisis, pero sería bueno salir y cubrir toda la comunidad basquetbolística, tanto los árbitros, ¿no? Como las personas que juegan en las ligas sabatinas, en las ligas escolares, como los jugadores profesionales. Eso sería muy bueno para tener más amplio la perspectiva de este tema, ¿no?
Y pues no sé, ¿algo más que quieran agregar? Por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo mío. Cuando empezó el básquetbol 3x3, empecé a ver los torneos internacionales y decía, esto es una cáscara horrible. O sea, la cáscara enaltecida, así tipo NBA, pero dije, ¿qué es esto? Hasta que en un momento empecé a ver esos partidos con otra visión, como una otra forma de jugar básquetbol, otra evolución que apenas está naciendo, porque relativamente, ¿cuánto lleva? ¿15 años? ¿Poquito más? Anda en pañales. Pero dije, qué divertido, pues es que hay que verlo con otros ojos. No puedo cerrarme al básquet 5 contra 5, sino es otra forma en la cual puede llegar a más gente y la gente lo va a disfrutar más, porque no es tener una preparación física increíble de correr una cancha de ¿cuánto? ¿80 metros? ¿100 metros? No me acuerdo, o lo que mira la cancha de básquet, sino es más... 30 y tantos, ¿no? Ok, sino es algo más accesible para todos. Entonces dije, y A mí empecé me a encanta disfrutar. jugar 3 contra 3. Y no, sí, y los torneos ya los empecé a ver, sub-19, de clubes, los mundiales, varonil, femenil, los empecé a ver con otros ojos. Y dije, qué divertido, así, asá, y cambia y todo, puede implementarse esto. Y yo invito a la gente a que tengan esa apertura, porque lo van a disfrutar más. Yo ya disfruto, se ven otras cosas, empiezas a meterle coco al análisis que haces. Aunque estés en tu casa viéndolo en la tele y dices, así. Invita a la gente a eso, Sí. porque es dinámico, va a cambiar, porque se busca que no se atasque en una lucha de cosas que ya sabemos. Es como el ajedrez. La teoría del ajedrez dice que a un movimiento hay uno contrario. Una respuesta así automática. Yo muevo aquí, tú mueves acá. Y que siempre, indefectiblemente, con dos jugadores conocedores, las partidas siempre quedarían en tablas. Por esa teoría. Pero entran otras cosas. Y el básquetbol es dinámico. No es ajedrez. No es tradición del ajedrez, es dinámico. Y todas estas implementaciones hay que verlas con apertura. Y como dice Juan, vamos a entrevistar a la gente. Vamos a hablar con la gente. Isra, que tiene conocimientos de otras cosas, conoce a otras personas, valdría la pena ir a preguntarles, ¿qué opinas del paso cero? Sí, porque Isra, o sea, y no es que lo tome con falta de profesionalismo, al contrario, es un evento, es un recurso más. Y así va a ser. Hay que aceptarlo y ver la evolución. Yo les voy a contar una experiencia que tuve. Entrenando en la UNAM, yo me quedé a un entrenamiento de handball. La UNAM tenía un equipo muy cabrón. Ahí entrenaba el Michael Jordan del handball, un rumano. Ya falleció el señor. Busquen ahí, el mejor jugador del handball del mundo era un rumano y ese estaba entrenando en la UNAM. Entonces yo me quedé, en serio, en el handball son 3 pasos. Pero lo que te iba a decir, regresando a eso, el handball trae esa base, Pero que son 3 pasos. me regresé con un tipo, perdón, le decían la vaca, que era seleccionado nacional de handball. Y estaba muy metido en la Asociación Nacional de Handball en México, desde la implementación en las prepas, porque la UNAM se convirtió como en ese lugar donde el handball podía exponerse, porque traían el mejor jugador del mundo, porque tenían una selección varonil y femenil que había ganado torneos de primera fuerza, que estaba metido en el tope en las universidades. Entonces me dijo que justamente el handball a nivel internacional estaba buscando ser más dinámico para poder atraer a otros públicos. El básquetbol ya tiene eso per se, Claro. y hay que aceptarlo. Y hay que disfrutarlo. ¿Para qué nos quedamos en el pasado? ¿No? ¿Algo más que quieres agregar? No, es todo. Sí. Pues bueno, amigos, pues muchas gracias por seguirnos, por llegar hasta el final del video y pues nos vemos en la siguiente emisión. Pues aquí, Harry Kemmer, Israel Nolasco y su servidor Juan Correa. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Y que la bola ruede.